Ya estamos entonces con Pedro Franque, el economista que integra el plan de gobierno de Juntos por el Perú. Bienvenido a Latina, señor Franque. Encantado. Señor Franque, Muy buenas ¿cómo noches. está? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, para Al empezar, servicio. No, por Acá. favor, más bien para empezar Sí. nos gustaría saber, de alguna manera, cómo puede describir este segundo plan de gobierno que presenta Juntos por el Perú. Mira, yo pienso que lo esencial del plan es lograr un crecimiento económico que llegue a todos los peruanos, que no esté concentrado en un pequeño grupo, sino que las millones de pequeñas empresas y microempresas que hay en Perú y los trabajadores, pero hablemos primero de las pequeñas y microempresas, sean parte de ese crecimiento. Y por eso que nuestro plan incluye varias medidas para apoyar a este sector. Darles un financiamiento de 15.000 millones de soles a tasas de interés baratas, permitir que accedan, favorecer que accedan a nuevas tecnologías, porque creo que yo con el Internet que hoy pueden llegar a mucho más mercados y mucho más tecnologías, quitarles de encima a los extorsionadores favorecidos por las leyes pro crimen de Keiko y a los funcionarios corruptos, porque también muchas veces abusan de regulaciones un poco absurdas para, ¿no?, sacarles coimas, digamos, ¿no es cierto?, a los pequeños empresarios y ahogarlos ahí, ¿no? Entonces yo creo que en los pequeños empresarios, en la pequeña agricultura es donde hay que ponerle mucho esfuerzo para que tengamos un crecimiento amplio, ¿no? Dentro de una estrategia de promover la inversión privada, que sea una manera descentralizada, porque el Perú tiene que tener más inversión en las regiones, y que apueste mucho por la innovación y la industrialización, ¿no? Si uno piensa en el futuro, en el Perú, en el mundo, ¿no? Hoy uno tiene que mirar pues con las nuevas tecnologías, ¿no? Desde la inteligencia artificial hasta las energías, hasta las nuevas energías y la robótica y todos los nuevos métodos de producción que existen en el mundo de los cuales no podemos ser ajenos, ¿no? Claro, y que estamos un poco rezagados también, ¿no? Por lo menos en este Bastante, tiempo a ¿no? comparación de otros países. Sí. Pero de repente también la pregunta iba por el lado de cuál es el corazón de este plan, porque en primera vuelta teníamos un documento y ahora tenemos otro, bueno, en realidad un primer documento y luego un segundo documento, pero tiene ideas de diferentes partidos, de Venceremos, de Primero la Gente, de Juntos por el Perú. Entonces, ¿cuál es el corazón finalmente de este partido? Bueno, todos nos hemos puesto de acuerdo. Yo diría que esa idea que te he dado, un crecimiento que algunos llamarían de ancha base, inclusivo, en la cual la prioridad la tengan los pequeños empresarios y los pequeños agricultores, los pobres del Perú, ¿Es un es Frankenstein? es una prioridad. Pero desde luego toda la inversión privada es bienvenida porque la inversión privada genera empleos y buena parte de este tema de la innovación y la tecnología tiene pues la fuerza también de las empresas de todo tamaño, ¿no? Extranjeras y nacionales, ¿no? ¿Es un Por eso es Frankenstein que- como lo ha catalogado la candidata Fujimori? No, en absoluto, es un trabajo muy serio que se ha hecho para poder unir a mucho más fuerzas dentro de ¿no?, propuesta común, ¿no? Y Creo al que final- es muy bueno que tengamos esa idea y hay temas que creo que son muy claros, ¿no? Al Que final, ¿qué pasó, circulan, por ejemplo, con sí. esta versión de la nacionalización de Integratel, Claro. antes Telefónica? Eso iba a decir, ¿no? Como que, por ejemplo, para que quede muy claro que no va a haber estatizaciones, que a nadie se le van a quitar sus ahorros. Son cosas que circulan por ahí en redes, pero eso está totalmente descartado, digamos, ¿cierto? Ya hemos definido que vamos a pedirle a Julio Velarde que siga a cargo del Banco Central de Reserva. Hay que tener una orden fiscal que lamentablemente este Congreso ha destrozado, como ha dicho el Consejo Fiscal, pero que vamos a ser muy respetuosos con la propiedad privada y los contratos, ¿no? Bueno, hablemos de política fiscal entonces, porque claro, nos dice orden fiscal y ayer escuchábamos al candidato Sánchez pedir elevar el piso salarial de los maestros a 5.500 soles, digamos. ¿Eso es viable técnicamente? Bueno, eso como otras medidas, ¿no? Como subir el presupuesto de educación hasta 6% del PBI. Son Pero cosas que específicamente tienen que irse- esa, por ejemplo, que tienen que 5.500 tienen que soles. irse logrando en el tiempo, digamos, ¿no? Es una cosa que tiene que ser progresiva. Si tú me dijeras mañana, bueno, no, este año Claro. Pero no, progresiva ¿en cuánto no tiempo, de se podría, repente? digamos, ¿no? Bueno, yo creo que esa medida habría que pensar si en 5 años se puede lograr, digamos, ¿no? O sea, ¿sería más sentar las bases? ¿Perdón? ¿Sería sentar las bases de Claro, esta idea? exactamente, ¿no? Es como, por ejemplo, hemos planteado este tema que me parece bien importante, que es la remuneración mínima vital, ¿no? De 1.500 soles. Bueno, Keiko Fujimori no quiere que suba ni un sol, ¿no? No se puede discutir con la propuesta de Keiko Fujimori porque su propuesta es cero, ¿no? No quiere subir nada. Bueno, nosotros sí pensamos que la remuneración mínima vital Claro. tiene que aumentar, ¿no? Yo le pregunté eso a Según Vinelli, le dije, ¿ustedes qué piensan de eso? Y me dijo, ¿A quién, primero, perdón? a Marco Vinelli, el economista que Ajá, que claro, participó. por supuesto. Le pregunté eso y me dijo, primero nos preocupa aumentar la inversión, que el país crezca y después pensar en
elevar eso. O Igual sea, esto es algo nada. que lo decide, claro, probablemente no O sea, me da un cero. número. O sea, Ahora, cero. esto no lo revisa el Consejo Nacional de Trabajo, digamos, no es una reunión, no es un encuentro de varias partes. Sí, pero O el justamente presidente puede uno decir, subo el bueno, sueldo mínimo. en el Perú, así siempre hasta ahora, el aumento del sueldo mínimo ha sido una decisión presidencial. Creo que en los últimos 20 años, me parece que, no sé si recuerdo ni una sola vez que el Consejo Nacional de Trabajo lo haya acordado. O sea, no pasa por un consenso. Tal vez hay alguna vez, me estoy perdiendo, pero casi siempre lo ha decidido el presidente de la República. Pedro Pablo Kuczynski, un presidente totalmente empresarial, lo decidió él solo. Debiera haber un proceso de consenso y efectivamente está establecido en la ley. Claro. Y nuestra propuesta, como se hace en otros países, es que esto sea de manera de regular, me explico, programada, de tal manera que ya todos en el país sabemos que, bueno, en enero, febrero va a haber una discusión sobre este tema. No esperamos a que se acumulen pues 5 años o 4 años o no sé qué. Todos los eneros, todos los febreros se discute el tema y se trata de buscar un acuerdo, efectivamente, ¿no? ¿Usted Como cree se que hace hay- en otros países, en muchos países? ¿Ah? ¿Cree que hay leyes que se deben revisar, hablando de materia económica en un primer momento? Porque el Consejo Fiscal desde el año pasado alerta y alerta de más de 200 normas que está aprobando este Congreso que comprometen el equilibrio fiscal y que finalmente no se sabe cómo van a ser financiadas. Una muestra nada más, la pensión de los maestros. Ustedes hablan de incrementarles el sueldo, pero ¿con qué dinero? ¿Cuál sería la base de esto? ¿Cuál es el sustento económico? Bueno, a nosotros lo que nos preocupa particularmente de estas leyes, la que más nos preocupa, son las exoneraciones tributarias por 20.000 millones de soles que se han dado a las agroexportadoras, ¿no? Claro, pero Nosotros hablamos estamos ahora a de favor, ciudadanos, ¿no? Claro, nosotros estamos a hablando de favor del empresas. sector De repente primero agroexportador, del tema de pero- los ciudadanos, ¿no? Porque son grupos que han pedido estos incrementos que pueden ser justos o no. Hablamos de maestros, de Claro, policías, de militares, pero sí, ¿de dónde sacamos pero el dinero? Si regalamos 20.000 millones de soles a los agroexportadores, es obvio que no hay dinero porque ya lo hemos entregado a los agroexportadores, que es un negocio que a mí me parece que está muy bien. ¿Y que cuál son sería el empleos camino para Perú, derogar esa pero ley? que tienen que aportar, ¿no? De manera justa, porque ¿por qué un agroexportador que hoy vende 500, 1.000 millones de dólares va a pagar menos impuesto a la renta, la mitad, que una pequeña industria en el Perú? ¿Por qué va a pagar la mitad? ¿Por qué la industria tiene que pagar el doble que la agroexportación? Y en todo caso, A para mí no me entender el parece que cambio, esto sea justo, y ahí señor hay un montón Franque, de dinero que se puede usar para la salud, para la ¿y eso se educación, derogaría etcétera, ¿no? en, por ejemplo, los primeros 100 días? ¿Se habla de eso? Digamos, ¿tienen un método para revertir Bueno, esas exoneraciones Yo tributarias? particularmente creo que eso podría hacerse si hay decisión política y coalición política, se puede hacer muy rápidamente, ¿no? O sea, decisión política Este, de lo que sería un eventual gobierno de Roberto Sánchez. Bueno, no solamente. ¿Por qué? Porque todos los temas tributarios, de acuerdo a nuestra Constitución, tienen que ser aprobados por el Congreso. Entonces, no es posible de que Roberto Sánchez diga esto se acabó y se acabó. Eso requiere ser aprobado por el Congreso, en este caso por la Cámara de Le Diputados. tocaría y el sentarse a conversar con y el Fuerza Senado de la Popular. República, y por supuesto se requiere una cierta concertación, ¿no? Dentro Claro. de, ¿no?, lograr un acuerdo. Es una propuesta que, como muchas propuestas de gobierno, pues pasa también a veces por iniciativa legislativa, Por ¿no? consensuarlo Hay con el propuestas Parlamento. que uno presenta en el plan de gobierno que son exclusivamente del Poder Ejecutivo, y hay propuestas que requieren una ley, ¿no es cierto? En este ¿Podemos caso, leer? la Constitución Sí. es muy clara, eso pasa por el Congreso de la República. Podemos leer esa pregunta que nos escribe Alex Yuki, que se conecta siempre. ¿Cómo sostendría JP la economía estable en caso de la inversión privada decida irse del país? Hablando de como un susto de los inversores Claro. Bueno. que decidan retirar sus capitales, digamos. ¿Cómo lidiar con ese escenario posible también? Pero yo creo que ese escenario tenemos que negarlo. ¿Me explico? O sea, todo lo que hay que hacer y todo el esfuerzo que hay que hacer es en promover la inversión privada. Efectivamente. Porque si se va a la inversión privada, en realidad las alternativas son todas malas. Por digamos, ejemplo, ¿no? Julio Y Velarde ha por dicho... eso, sí. Julio Velarde ha dicho que quizá pueda ser interesante hablar de esto, ¿no? De la necesidad de destrabar 47.000 millones de dólares en proyectos mineros. Lo ha dicho en el inicio del simposio minero. ¿Ustedes irían por esta opción, por destrabar yo creo esa que cantidad los de...? distintos proyectos de inversión que hay en el Perú, ¿no es cierto? De los distintos sectores hay que promoverlos, ¿no? Hay que Pero tratar de... específicamente hay que la tratar de- minería, le pregunto. Sí, claro, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Claro que sí, ¿no? La minería, como la industria, como los servicios, como la agricultura, como el turismo, ¿no?
Efectivamente, todos los proyectos tienen que tener un cuidado medioambiental, me explico, ¿no? También, si tú me dices, bueno, un negocio en narcotráfico, bueno, no, me explico, ¿no? Un negocio de minería ilegal de oro, bueno, no, ese no, digamos, ¿no? Si tu negocio va a ser echar mercurio al río Amazonas, te diré, no, ese no, digamos, ¿no? Y siempre pues con respeto a la población y sin incurrir en ilegalidades, ¿no? Pero la inversión tiene que ser promovida, ¿no? La inversión genera progreso, genera empleo y debe pues también aportar al fisco como corresponde, y eso es parte del progreso de un país, ¿no? Entonces eso es importante y por eso nosotros decimos, estatizaciones no va a haber. Los contratos, dijo bien Julio Velarde hoy, ¿no? Ayer me parece, ¿no? Los contratos deben ser respetados. Los contratos deben ser respetados, Justo efectivamente. esa El nuevo pregunta, se ha respetado, ¿no? López Aliaga, De ¿no? Jorge Morales. Buenas noches, señor Franque. Este nuevo cambio de plan avalado por nuevos socios políticos va a respetar los contratos privados, no va a haber una política estatista. Está explícitamente en el plan, no les podría decir la página exacta, porque no me la sé de memoria, pero está explícitamente planteado en el plan y lo habíamos presentado una semana antes en una pequeña resumen que hizo el equipo económico, que lo presentamos, lo hicimos público, lo presentamos en la Asociación de Prensa Extranjera. Y lo hemos presentado en vimos. varias Y entrevistas, al inicio de esta semana también. en varias presentaciones Esto que hemos comentó, resaltado eso, ¿no? Eso que comentaba de la idea de, claro, el comercio de oro ilegal, ¿lo podríamos extrapolar a la propuesta del banco minero que mencionaba en algún momento Roberto Sánchez? ¿Eso queda fuera de este segundo plan? ¿Que Bueno, el Estado se mete en la compra del oro? Yo creo que ese es un tema bastante complejo y no lo hemos considerado ahora, digamos, ¿no? Sabemos que hay en realidad una buena parte de minería ilegal y que buena parte de este oro ilegal, hay que separar el legal del informal, pero buena parte del oro ilegal en realidad está saliendo por nuestras fronteras, por las aduanas, Claro. ¿no? Y eso realmente a mí me parece que es inconcebible, ¿no? No sé si han visto, Por el ¿no? Pero tema del reinfo, quizá el mal 50%, utilizado el reinfo, ¿no? Seguramente, por supuesto, efectivamente, ¿no? Así como la madera ilegal muchas veces lo que hacen es trafean pues los documentos, me explico, ¿no? Lo justifican de mala manera y al final resulta que la exportación de oro es el doble de la producción de oro, ¿no? ¿Cómo puede ser? Claro, ¿no? porque la gente Y decía, ahí- si el Estado se mete a comprar oro, podría caer en comprar oro sin trazabilidad, sepa de dónde oro proviene. ilegal, digamos. El tema esencial es lo que tú has dicho, la trazabilidad. ¿Me explico? ¿En qué sentido? En el sentido que en la aduana va a salir oro y entonces el Estado va a decir, aguanta un momentito, ya. Claro, tuvo permiso para extraerlo. Este paquete de oro, Coordenadas, ¿dónde está? claro. A ver todos los papeles. Ujú. ¿Me explico? Y bueno, hay que chequear bien los papeles, ¿me explico? Hay que tener un sistema informático, hay que poder revisar esa documentación bien. Y entonces el oro que no tiene un origen justificado, bueno, ahí hay que jalar la pita pues para capturar a los ilegales, ¿me explico? ¿No? Hay que retenerlo, ¿no? Eso me parece que es Ahí, claro, ¿no? Ahí también a veces Ahora- algunos se preguntarían cómo va a ser la relación de un eventual Pedro Franque como ministro de Economía con el sector minero, digamos, a la luz de lo que fue Bueno. este intento de reforma tributaria a nivel minero. ¿Cómo plantearía usted la relación con ese importante sector? Bueno, yo he dicho varias veces que el tema de los ministerios y los ministros es algo que no está ahorita en discusión, me explico, estamos todavía ante la segunda vuelta. Ninguno de los candidatos ha planteado quién va a ser el primer ministro, quiénes van a ser los ministros. Pero ni Y usted, ministro y de me Economía, Y tampoco. me parece que es correcto. En el Perú siempre hay que tomar las cosas en el momento que corresponde, Ujú. digamos, ¿no? Pero en el caso de que estuviera usted. yo cuando he sido ministro he tenido un diálogo permanente con el sector minero, Ujú. ¿no? Yo impulsé una cosa que a mí me parece todavía interesante, que es lo que llamamos la mesa de proveedores mineros, ¿no? Hay para varias mesas comprar como de diálogo. La producción nacional Exactamente, que le venda insumos que a la las minería. botas, los alimentos, los repuestos, etcétera, bueno, en la mayor medida de lo posible que sea producido en el Perú. Y si podemos producir maquinaria, y producimos maquinaria, sí, o sea, yo fui a visitar una empresa fantástica de alto desarrollo que produce maquinaria minera. Me parece excelente. Hay algunas Eso- empresas de perforación. Sí, y he ido a Perumín, que es una gran feria, una gran reunión de los mineros que se hace todos los años. Y ahí no solo hay una serie de mesas de discusiones, si tú no ves, sino que tú ves ahí todos los, Pero el todos problema los de que la abastecen, ¿no? Y los negocios, y es súper interesante, digamos. Entonces, yo cómo haría, cómo me parece que el Sí. gobierno en realidad de Roberto Sánchez plantea hacer es mantener un diálogo, ¿no? Mantener un diálogo. El diálogo con los empresarios tiene que tener de los dos lados, me explico. Hay que favorecer la inversión privada todo lo posible. También el Estado tiene que tener pues una recaudación justa y tiene que asegurar que la ley se cumpla. ¿Intentaría y no una podemos nueva afectar a reforma? los mineros ilegales.
y qué sé yo, digamos, ¿no? Intentaría una No, nueva reforma nuestra tributaria. propuesta ahora es concentrarnos en el tema de las exoneraciones tributarias, que nos parece que son un regalo injustificado a determinados sectores y que es lo que ha observado pues, el Consejo Fiscal explícitamente, ¿no? Claro. Y economistas casi de casi todas las banderas, ¿no? Sí. En realidad, hasta el exministro Arista, que ahora es senador fujimorista, cuando era ministro de Economía y Finanzas, estaba en contra de las exoneraciones a las agroexportadoras. Ahora que Ahora hablamos- no sé qué opinará, me gustaría saber, porque su candidata presidencial lo defiende. Senador electo, Pero además. cuando él fue presidente, estaba en contra de esas exoneraciones. Hablando ahora de opiniones, señor Franque, en el debate también el candidato Roberto Sánchez, y me hace acordar justo lo que usted menciona, dijo que el exministro Luis Miguel de Castilla había mencionado que usted era o fue en su tiempo el mejor ministro de Economía. ¿Esto fue así? ¿Usted se considera que ha sido el mejor ministro No, de Economía? Yo creo que hablar de uno, yo pensarme el mejor, sería pues de una soberbia, no sé, exagerada, indecible. No, yo no creo que sea el mejor ministro de Economía, ¿no? Y las palabras de Luis Miguel Castillo, bueno, están grabadas, está lo dicho. A mí me parece que tratándose de mí, yo ese comentario me parece que yo no debo... No sé, Después es peor también- cuando uno habla de uno mismo, digamos. ¿Cierto? Que voy a decir, si me gustó cuando... Si lo que me dijeron bonito de mí fue mucho, poco, regular. No, pero si fue verdad también después, ¿no? Porque Sí, la verdad yo es no- indiscutible, no. ¿o no? Podría decirlo. Yo verdades tengo mi medias. punto de vista, pero no quiero decirlo porque me parece que no es No es elegante. digamos. A ver, ¿no es cierto? una cosa No es que se ha dicho y amable, que no también- corresponde, digamos, Una, ¿no? una mención que también se hace recurrentemente asociada a su persona es esta declaración que dio en algún momento que denotaba un malestar personal con, por ejemplo, cuando veía autos de lujo en la calle, y algunos rivales políticos lo han querido traducir en que usted es una persona peleada con el éxito ajeno, una persona que, digamos, se molesta del progreso de otros. ¿Cómo Sí, yo... fue un error en todo caso He decir dicho esa algunas frase? veces, creo que fue una frase infeliz, vamos a ponerlo así. A mí sí me incomoda, he dicho, la pobreza y la desigualdad, ¿no? A Claro. mí sí me duele. Pero ¿no? en ese entonces lo Me planteó duele. como al Sí, revés, ¿no? efectivamente, Lo fue una planteó frase de- infeliz, digamos, ¿no? Yo creo claramente que fue una frase infeliz, digamos, ¿no? No refleja realmente lo que yo siento, ¿no? A veces uno le salen cosas, digamos, ¿no? Lo que me molesta, sí, debo decirlo, es la desigualdad, la injusticia y la pobreza, ¿no? Esas cosas sí me duelen, ¿no? 25,7% de pobreza yo las monetaria. siento, ¿no? ¿Ah? 25,7% de pobreza Así es, monetaria. y explicaban antes a la joven que me traía por acá, y somos prácticamente el único país de Latinoamérica que hoy tiene más pobreza que el 2019 antes de la pandemia. Casi todos los países, prácticamente todos los países de Latinoamérica, con la pandemia subió la pobreza, todos ya la redujeron y su pobreza hoy es menor que el 2019, excepto el Perú. ¿Cuál es la 5 fórmula? puntos más. ¿Cuál es la fórmula para 2.300.000 resolver la pobreza? personas encima de la pobreza. Bueno, yo creo que son estos dos temas, ¿no? Tenemos que recuperar esos recursos de las exoneraciones tributarias y de la evasión tributaria para darle educación y salud a los peruanos, y tenemos que dar mucho empuje a la pequeña agricultura y a las pequeñas empresas, que ahí es donde trabaja la mayor parte de los peruanos. Y si me permites, hay un tema ahí que los peruanos empujan mucho, que es la educación, ¿no? Y hablando de estas cosas que me duelen, ¿no? A mí me duele mucho esta vaina que le han quitado la beca a los estudiantes. Me parece... me indigna, no sé qué decirte. De veras que me parece como Sí, una el tremenda reportaje salió acá en injusticia, Latina, una el tremenda reportaje salió en injusticia, Punto ¿no? Final. Yo digo, bueno, el Congreso de la República se ha aumentado 1.500 millones de soles. El presupuesto que se aprobó a fin del año pasado para este año con el congresista Rospigliosi de Fuerza Popular presidiendo 1.500 millones de soles más que al comienzo del gobierno. Claro, señor Y Franque, no le pero- pueden dar 200, 120 millones de Claro, soles. que pero es es lo que todo cuesta un la beca. congreso también, ¿ah? Todo un congreso que va aprobando ley tras ley tras Sí, ley. pero yo estoy en desacuerdo. Y que debe ser, por lo No, menos esperamos, con me- una viada más de país al próximo que entre, ¿no? Sí, Para pero culminar no ya, señor Franque. necesitan 1.500 millones de soles más. Y podrían no solo 120 millones, 200 millones de soles dárselo a la beca. Yo aquí le pido al señor Rospigliosi, al señor Keiko Fujimori, mañana cambien el presupuesto del Congreso, ajusten esos 120, 200 millones y denle la beca a los estudiantes. Lo Claro. pueden hacer mañana mismo. Así como lo que ha planteado Incluso Roberto ya- Sánchez. ya lo había anunciado, Revisen ¿no? las leyes pro crimen. Háganlo mañana. Si usted dice que se puede hacer. Y usted, señor Keiko Fujimori, tiene la presidencia del Congreso. Ordénele al presidente del Congreso que convoca al Congreso para el día de mañana
y deroguen de una vez las leyes por crimen. Ahora, ese está haciendo la dice estrategia que porque está de acuerdo. hoy día también planteó Roberto Sánchez un pleno extraordinario para que se ponga en discusión el tema de las leyes pro Claro, crimen. por eso decía, ¿no? O sea, hay temas a los cuales dices, ¿no? Nosotros decimos hay que derogar las leyes pro crimen. Keiko Fujimori ha dicho, bueno, vamos a revisar. Bueno, Ahora, hay ¿por una qué- ley, por qué estamos hay una esperando, ley digamos? ¿Por qué considerada, no se hace mañana? hay una ley considerada relativa a la seguridad ciudadana, la 31989, de la que más bien es autor Roberto Sánchez, esta que deroga las capacidades de interdictar artefactos explosivos, materiales explosivos, digamos. No se está Sí, a eso- sí mismo contradiciendo No, no digamos, Sánchez. creo. Eso tiene una explicación que tiene que ver con la minería artesanal. Me parece que hay un par de leyes pro crimen que son como absurdas, ¿no? O sea, agarras a un narcotraficante y el narcotraficante, hasta que termine el juicio de 30 años, sigue quedándose con sus cuentas bancarias, con su casa de playa, con Claro, su carro. pero todas con toda estas su plata. leyes que está pidiendo Extinción de desactivar dominio. también incluyen No, a esa de no la que hay. él fue No coautor. hay. Y luego, ¿o no? sí, claro, yo luego le digo, no, la verdad es que ese detalle me parece que es una distinta, no está incluida dentro de las llamadas leyes pro crimen. Y la otra ley que Está me dentro parece del paquete, ¿ah? no- Está dentro del paquete. no en las que incluyó la fiscalía, Es entonces la que está en tienes los- el en paquete, los- no sé qué decirte, hay varios Es la que está en paquetes, las, ¿no? en las propuestas de Ah. ley que hoy cita, que hay varias propuestas de ley para derogar todas estas Bueno, leyes. eso habrá que derogarla, ¿no? Pero la otra que a mí me parece bien Ya estamos con el absurda, tiempo, señor Frank, vamos absurda cerrando, vamos es la de cerrando. los allanamientos. O sea, la policía ubica una casa. Es el jefe de una banda de extorsionadores y ahí hay, sabemos, nos han soplado que hay 30 fusiles y $30,000 y 20 bolsas de cocaína, no sé, lo que sea. Y para entrar la policía a esa casa tiene que pedirle permiso al abogado del narcotraficante, del jefe de la banda. Claro. No puede ser eso. Mm. ¿Cómo vamos de esa manera a detener el crimen si antes de allanar una casa donde ya sabemos o hay indicios de que hay armas, explosivos y lo que sea, no se puede allanar la casa? Señor Eso es Franque, absurdo. Que una se derogue consulta mañana. última para ya cerrar ahora sí antes de que nos maten aquí en producción, para tener también Gracias. más cobertura del candidato incluso. Si el indulto a Pedro Castillo se llega a dar en este gobierno, si es que si fuera en los últimos 55 días que quedan, o si es que en el otro lado Roberto Sánchez le permite esta posibilidad de recobrar su libertad, ¿con quién estaría su lealtad? No entiendo. El indulto es una facultad ¿Con Pedro presidencial, Castillo digamos, ¿no? o con Roberto Sánchez? No, mi lealtad ahora está con Roberto Castillo. No, perdón, con Roberto Castillo. Ya lo mezclamos. Respondí mal. Con Roberto Sánchez. Yo estoy en campaña y apostando y aprobando por Roberto Sánchez. Y Roberto Sánchez es el que va a ser presidente. ¿Y qué papel jugaría Castillo? A mí- ¿No se ha comentado, no se ha hablado de eso? en el No, interior? me parece que no tiene ningún rol específico, ¿no? Saldrá, bueno, no sé si saldrá o no saldrá, en ese momento se verá. ¿Le pero- gustaría que recupere su libertad? Bueno, yo creo que efectivamente en este caso, particularmente en el caso de cómo se procedió la vacancia, me parece que no se siguieron los procedimientos correctos, ¿no? Que ni siquiera había los votos para la vacancia, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un tema Pero fue sentenciado por que conspiración. corregir, Para digamos, rebelión, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, por eso hay un procedimiento judicial que tendría que seguirse, ¿no? Incluso el indulto no estoy tan seguro, yo no soy experto jurídico, ¿no? Claro. Creo que hay algunos problemas que hacen que el indulto no es viable ahora, pero yo no soy tan Claro, que experto en esté en temas primera judiciales, instancia. entonces ahí la verdad ¿Pero le gustaría no conozco verlo? mucho. ¿Le gustaría ¿no? verlo regresar de repente a ese entorno político? ¿Le gustaría? A Pedro Castillo, bueno, creo que ha tenido un liderazgo, una representación popular muy importante, digamos, ¿no? Y espero que con muchas personas el tiempo también haya permitido un mayor conocimiento y una mayor madurez, ¿no? Gracias, señor Pedro Franque, por su tiempo aquí en Latina.